14, versículo número 24. Dice la Biblia: Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, estamos, Señor, muy agradecidos en esta hora por este tiempo que nos permite, Dios. Hemos considerado tu palabra, Señor, hemos entonado himnos, Señor, que nos llevan, Señor, a meditar en esa gran obra que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por darnos este día, Señor, como hoy, que podemos reunirnos, Señor. Pero también, Señor, somos conscientes de que necesitamos, nuestros corazones sean preparados para escuchar tu palabra. Te ruego, Dios, que hables a cada uno de nosotros y que seamos edificados. Toma control de este tiempo y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el capítulo 14 del libro de Números, si usted lo ha leído quizá en su Biblia, se dará cuenta que ahí se narra detalladamente la reacción por parte del pueblo de Israel, luego de que los espías que fueron enviados para reconocer la tierra que Dios había prometido, llegaron con el informe de lo que había allí, de lo que sucedía. Cuando miramos capítulo 13, versículo 1 y 2, nos dice la Biblia: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. El capítulo 14 entonces comienza a mencionar la reacción del pueblo ante el informe de estos enviados. Era uno por cada una de las tribus. El Señor le da la orden a Moisés que los envíe para que reconozcan la tierra, cada uno de ellos príncipe entre su pueblo. Cuando llegan, luego de haber estado allí el tiempo, comienzan a hablar acerca de la tierra. Y el pueblo, en un acto de rebeldía, de llanto, decide, como siempre, volver a Egipto. El lenguaje para ese momento del pueblo de Israel era: volvamos a Egipto. ¿Para qué nos ha traído Dios para hacernos morir en esta tierra? Ojalá nosotros, nuestros hijos, muriéramos aquí en esta tierra de Egipto. Frente a esto, la sentencia de Dios es de que todos aquellos que le habían irritado a él, habían comenzado a rebelarse, a quejarse, a llorar diciendo de que no se podría tomar la tierra. Dios dice que ninguno de esta gente de 20 años arriba entraría en aquella tierra que Él les prometió, excepto Caleb y Josué. Aunque en este versículo que hemos leído hace un momento, Números capítulo 14, versículo 24, no se menciona a Josué, la verdad es que tanto él como Caleb entrarían de los de 20 años para arriba en aquella tierra que Dios había prometido. Pero no solo quiero centrarme en este día para recordar un poco la actitud del pueblo de Israel, que fue la continua durante esos 40 años, sino las palabras que Dios mismo menciona y utiliza para referirse a aquel personaje, aquel hombre, aquel gran siervo de Dios llamado Caleb. Dios no solo menciona la sentencia que va a proferir sobre el pueblo: ninguno entrará, toda esta gente caerá en sus cuerpos en el desierto, sino que a su vez también Dios menciona la actitud, la manera que Caleb se comportó frente a esa situación. El versículo 24 dice de esta manera: Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Miremos las palabras que Dios mismo profiere sobre este hombre llamado Caleb. Dios lo llama aquí y le dice que él tuvo un espíritu diferente. Noten esa frase: un espíritu diferente. Espíritu diferente que tuvo Caleb. De la actitud de este hombre también nosotros debemos aprender en nuestro tiempo del día de hoy. Por eso deseo hablarles de algo que he titulado tiempo de tener otro espíritu. Para poder comprender esta frase, tenemos que entender qué significa esas palabras: otro espíritu. Usualmente se suele asociar esto con un espíritu distinto. No se refiere tanto a eso. A través de esta expresión figurada que tenemos en la Biblia, se contrasta la actitud de Caleb frente a la actitud del pueblo. ¿Cuál fue la actitud del pueblo en aquella ocasión? Rebeldía, llanto, inconformidad, diciendo que mejor sería volver a Egipto, porque eso están diciendo: designemos un capitán para volver a Egipto. Rebeldía, llanto, porque dice que lloró la congregación. Esta fue la actitud del pueblo en aquella ocasión. Pero cuando la Biblia compara la actitud de Caleb, una actitud totalmente diferente. Existen otras versiones de la Biblia, entre ellas, por ejemplo, la Biblia llamada Nueva Versión Internacional, literalmente dice de esta manera:
En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud, note eso, una actitud diferente, y me ha sido fiel, le daré en posesión la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Mire que esta versión NBI lo que hace es no solo traducir, sino que interpreta esa figura. Nuestra versión, Reina Valera del 60, simplemente la menciona. Dice que Dios dice que aquí, en el caso de Caleb, hubo en él un espíritu diferente. Lo dice así. Pero ya la versión NBI interpreta esa figura. Y esa figura significa que hubo una actitud diferente. Eso es lo que significa. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado, noten eso, una actitud diferente. Está correctamente allí, no solo traducido, sino interpretado. Lo que quiere decir Dios cuando menciona de Caleb que en él hubo otro espíritu, es nada más ni nada menos que él tuvo otra actitud. Una actitud totalmente diferente a la del pueblo de Israel. Por esa razón dice Dios que aquel hombre, él, su descendencia, poseerá aquella tierra que exploró. Es decir, entonces que la actitud de Caleb fue diferente, ¿no? Qué gran diferencia abismal hay entre la actitud del pueblo quejándose en rebeldía contra Dios, llorando, diciendo que mejor será volver a Egipto, mientras la actitud de Caleb fue totalmente diferente. Esto se ve detalladamente al ver los pasajes de la Biblia donde aparece mencionado Caleb. Caleb, según Dios, es un hombre en el cual hubo un espíritu, es decir, una actitud totalmente diferente. Entonces, tener un espíritu diferente se refiere a tener una actitud distinta. Pero también miremos qué es tener. Ya hemos mirado qué significa esa expresión, un espíritu diferente. Pero, ¿qué es tener un espíritu? Entiéndase, una actitud diferente. Tener un espíritu diferente de acuerdo a lo pronunciado por Dios en cuanto a Caleb es nada más ni nada menos que actuar de manera distinta a la gran mayoría. Eso es. Si comparamos a Caleb con la gente que salió allí de la tierra de Egipto en la peregrinación, ya hemos mencionado que podrían ser 2, 3 millones de personas. Imagínense, cuando se hace el primer censo se dice que eran de los de 20 años para arriba 603.550 personas. Estamos hablando de 20 años para arriba. Varones, sin contar mujeres, sin contar niños. Entonces, de todos esos 603.550, hubo un hombre llamado Caleb, cuya actitud fue diferente. Por eso Dios lo exalta. Permite Dios que en la palabra suya, inspirada por él, quede esa expresión que él mismo pronunció. Caleb poseerá la tierra porque en él hubo un espíritu, entiéndase, actitud diferente. Pero ¿qué es tener una actitud, un espíritu diferente? ¿Por qué Dios encaja a este hombre, lo exalta de esa manera, lo describe con tal manera? Bueno, porque actuó diferente a la gran mayoría. Pero sí hay pistas aquí en el libro de Números de la actitud de Caleb. ¿Por qué fue diferente? Tuvo un espíritu diferente al del pueblo. Por ejemplo, capítulo 14 de Números, versículos 6 al 9. Miremos lo que dice allí la Biblia. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Qué actitud diferente de Caleb? Miremos lo que dice la Biblia. En primer lugar, nos dice en este pasaje que hemos leído, capítulo 14, versículos 6 al 9, que Caleb no se dejó arrastrar por la mala actitud del pueblo. Noten eso. La actitud del pueblo era mala en ese momento, pésima. Mire que estaban unos llorando, otros rebeldes, otros diciendo: ¿qué hacemos? Designemos un capitán, volvamos a Egipto. Para ese momento, la actitud de la mayoría del pueblo de Israel era una actitud mala. Sin embargo, en el caso de Caleb y de Josué, su actitud fue diferente. ¿Por qué Caleb fue un hombre de un espíritu diferente? Porque no se dejó arrastrar por la mala actitud de la gran mayoría. Eso es tener un espíritu diferente. Lo más fácil para la gente hoy en día es dejarse contagiar y dejarse arrastrar por la mala actitud de otro. Esto se ve incluso en la iglesia, los cristianos. Lo más fácil es dejarse arrastrar por una mala actitud, pero qué difícil es que una buena actitud contagie a los demás. Personas de un espíritu diferente son aquellas que se mantienen inmovibles, que no se dejan arrastrar por malas actitudes. Qué comparación, ¿no? ¿Qué eran dos, Josué y Caleb, en comparación con esos 603.550? Todos esos rebeldes, todos esos llorando, quejándose, con mala actitud. Pocos, ¿no? Sin embargo, aquellos que tienen una actitud, un espíritu diferente,
a pesar de las mayorías, no se dejan arrastrar por la mala actitud. ¿Qué ejemplo este hombre, no? Pero hay algo segundo. Nos dice la Biblia en el versículo 6 al 8 de Números capítulo 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. En segundo lugar, una persona de una actitud diferente, un espíritu diferente como el de Caleb, toma la actitud que en ese momento, cuando había mala actitud, cuando había discordia, porque hasta estaban allá en contra de Moisés, de Aarón, ¿qué hizo Caleb? Le recordó al pueblo la verdad de Dios. Mire que este tipo de gente, ¿cuánta falta hace incluso en las iglesias? Hace falta gente que tenga un espíritu diferente, porque lo más fácil es unirse al revoltoso, lo más fácil es unirse al rebelde. Lo más fácil es unirse al rumor. Lo más fácil es tener la mala actitud, dejarse contagiar. Pero en medio de eso, este hombre le recuerda al pueblo la verdad de Dios. Ahí está el problema de los del pueblo de Israel. Estaban hablando mal de la tierra que Dios había prometido. Estaban diciendo que no podrían poseerla, que habrían gigantes allí, que ellos parecían como langostas a sus ojos, que era una ciudad cuyas murallas estaban hasta el cielo, hasta exagerados. Unas murallas hasta el cielo tienen, no podemos entrar. Y cuando esa era la actitud del pueblo, hubo un hombre llamado Caleb, alguien en el cual hubo un espíritu diferente que le recordó al pueblo la verdad de Dios. ¿Cuánta gente falta así, no? ¿Cuánta gente falta en las iglesias de espíritu diferente? En medio de que la gente está rebelándose, que está tomando malas decisiones, que quizá tiene mala actitud, se necesita gente que esté recordando lo que Dios dice al pueblo. Mire que eso no pasa muchas veces. Hay gente que lo que hace es unirse a los revoltosos. ¿Es usted una persona de un espíritu diferente? Esto se manifiesta cuando usted ve que en medio de alguna dificultad, circunstancia, usted tiene la habilidad de recordarle a cada persona, su familia, los de la iglesia, quien sea, lo que Dios dice. Y eso es lo que está haciendo Caleb. Les está recordando de que si Dios se agradara de ellos, les entregará la tierra. El punto no era si se la entregaría o no. Lo que ellos debían tener en cuenta era que si agradaban a Dios, Dios les entregaría esa tierra que Él había prometido. Dios no es mentiroso, les está diciendo. Tenemos que simplemente agradar a Dios y de seguro Él va a cumplir lo que ha dicho. ¿Cómo se llama eso? Recordarles lo que Dios había dicho. En vista de que la multitud había hablado mal de aquella tierra, de que se habían quejado, de que habían dicho de que la tierra era mala, Él les recuerda. Mire lo que dice Números capítulo 13, versículo 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sí vieron? Cuando la gente estaba hablando mal, hubo un Caleb que se paró firme y recordó al pueblo lo que Dios había dicho. ¿Qué actitud toma usted cuando escucha gente que habla mal, que reniega de las cosas de Dios, que reniega de la iglesia, que escarnece, que honra? ¿Qué actitud toma usted? Ojalá sea la de Caleb. Gente de espíritu diferente recordándole: hey, eso es pecado lo que estás haciendo. No está bien lo que estás diciendo. En pocas palabras le dice Caleb al pueblo: recuerden lo que Dios ha dicho. No está bien la actitud que están tomando. No está bien que estén hablando mal de la tierra que Dios ha prometido. No está bien que ustedes se rebelen contra Dios. La tierra es en gran manera buena. Ellos decían: es mala. Hay gigantes, hay ciudades amuralladas hasta el cielo. Parecemos langostas ante esos gigantes, los hijos de Anac. No es buena la tierra. Y le tiene que recordar Caleb: es buena la tierra. Versículo 9 del capítulo 14. ¿Qué más es una persona que tiene espíritu diferente? Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. No solo le recuerda lo que dice Dios, sino que también confronta al pueblo con su rebeldía. ¿Notaron? Él le dice claramente: no sean rebeldes. Ese era el problema para ese momento del pueblo de Israel. Se estaban rebelando contra Dios. El decir que la tierra era mala, el llorar, el decir: designemos un capitán, volvámonos a Egipto. ¿Qué sería? Un acto de rebeldía. Y viene Josué junto con Caleb y le dice: no seáis rebeldes. Personas con un espíritu diferente son aquellos que tienen la capacidad de confrontar el pecado en el pueblo. En este caso, la rebeldía. Mire que hay gente que tiene un espíritu común. Un espíritu común, es decir, una actitud común, es acolitar todo tipo de cosas. Pero la gente de un espíritu diferente tiene la capacidad
de confrontar el pecado en el pueblo. Hoy en día hay algunos que no, que son del común. Los 600, 3.550, el común era rebelarse, escarnecer, murmurar, volvamos a Egipto, tener una mala actitud, eso era el común. Pero hubo un hombre llamado Caleb con un espíritu diferente, una actitud diferente, que se para y le dice al pueblo, no sean rebeldes. Es decir, les confrontó con su pecado. ¿Cuánto hace falta este tipo de personas en la iglesia? Pero hay gente que se pone del lado del pecador y en contra de los principios de Dios. La mayoría estaba del lado de los rebeldes y en contra de los principios de Dios, de lo que Dios había dicho. Y así pasa muchas veces en las iglesias. Gente del lado de los rebeldes y en contra de lo que Dios dice. Cuando deberían ponerse y confrontar al pecado en las personas, confrontar la mala actitud, confrontar la rebeldía. Eso se llama tener un espíritu diferente. Pero no solo se queda ahí, miren Números 13, versículo 30. Otra actitud de aquellos que tienen un espíritu diferente, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Otra actitud de gente de espíritu diferente hizo callar los comentarios del pueblo. ¿Se acuerdan que comenzaban a hablar mal? A hablar mal entre la gente, a desanimar al pueblo. No podemos, esta gente es más fuerte que nosotros, son gigantes, la tierra es mala, es una tierra que traga a sus moradores vivos. No podremos, y cuando ve esto, Caleb, un hombre de un espíritu diferente, dice la Biblia que hizo callar nada más y nada menos que al pueblo delante de Moisés. Tremenda actitud, ¿no? Gente que tiene espíritu diferente es la que hace callar los malos comentarios del pueblo. Porque lo más fácil es involucrarse con el chismoso, ¿no? Lo más fácil. Lo más fácil es involucrarse con el que murmura, escarnece. Pero gente que haga callar esto, pocos. Para eso se necesita un espíritu diferente. Porque hay gente que los carcome el chisme. Por eso no tiene esa actitud de decir, no me interesa, no quiero saber nada de eso. Pero como les gusta, les da esa picazón, escuchar, participar, avalar, entonces no tienen un espíritu diferente para hacer callar los comentarios. Y ese es Caleb. No en vano Dios dice, este hombre entrará, ¿no? Muchos no entran en la plenitud de la vida cristiana porque les falta una actitud diferente. No tienen un espíritu diferente, son del común. Es común encontrar cristianos rebeldes, cristianos apáticos, cristianos que dan la espalda a la palabra de Dios, cristianos murmuradores, cristianos que se desaniman. Eso es común. Pero vaya que sí es difícil encontrar en las iglesias gente de un espíritu diferente. Que animen en lugar de desanimar. Que recuerden lo que Dios dice en lugar de prestarse para lo que no es de Dios. Gente de espíritu diferente. Números capítulo 14, mire por qué más dice que tiene un espíritu diferente. Versículo 24. La primera parte dice, pero a mi siervo Caleb. La gente de espíritu diferente se mantiene sirviendo a Dios. ¿Se mantiene usted sirviendo a Dios? No solo Dios dice Caleb, pero a Caleb dice mi siervo Caleb. Se mantuvo sirviendo. Ustedes se dan cuenta que durante esos 40 años, porque ese es el contexto de Números 14, la demás gente se mantuvo sirviendo a sus dioses falsos. No habían salido de la tierra de Egipto y ya estaban honrando un becerro de oro, sirviendo a un dios falso, sirviendo a sus intereses. Pero la gente de un espíritu diferente como Caleb se mantienen sirviendo a Dios. Eso es gente de espíritu diferente. Y note lo que dije, se mantienen. Porque muchos comienzan, pocos terminan sirviendo a Dios. Toda esta gente cuando salió de Egipto y cuando vino la ley de Dios ahí en el monte Sinaí, ¿sabe qué dijeron? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Eso se lo dijeron. Cuando vino el trueno, relámpago, cuando Moisés allí dice esto es lo que Dios manda, ellos dijeron haremos todo lo que Dios ha dicho. Qué mentira. Lo dijeron de boca, pero en el proceso fallaron. Gente de espíritu diferente se mantiene sirviendo a Dios como un Caleb. Por eso Dios dice mi siervo. ¿Usted cree que Dios habla mentiras o verdad? ¿Verdad? Dios no puede mentir. Es una de las cosas que Dios no puede hacer. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dice la verdad. Y si Dios dice que este hombre era su siervo, era porque era su siervo. No como hay muchos siervos de Dios de mentiras. Hay muchos siervos de Dios de mentiras. Yo sirvo a Dios, pero de mentiras. Pero que Dios diga mi siervo es porque este hombre era un siervo de Dios verdaderamente. Tenía un espíritu diferente para mantenerse sirviendo a Dios. Pero dice en el versículo 24, la segunda parte. Mire lo que dice. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra por donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Gente de espíritu diferente es la que tiene decisiones. Y dice que decidió ir en pos de mí. ¿Sabe qué significa eso? Decidió dejarse guiar por Dios. ¿Qué escasa es esa gente hoy en día? Hay cristianos guiados por sus emociones, por su carne, por sus malas decisiones, pero gente que sea guiada por Dios, poca. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. El inconverso que puede ser guiado por el Espíritu de Dios, si es inconverso. Esto de ser guiado por Dios es perteneciente a los salvos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia en Romanos 8, son hijos de Dios. Y este hombre, Caleb, decidió, dice la Biblia, decidió ir en pos de mí, dice Dios.
¿Cómo se llama eso? Decidió ser guiado por Dios. Para eso se necesita un espíritu diferente, una actitud diferente. Hay mucha carne en los cristianos hoy en día, ¿sabían ustedes eso? Hay mucha carnalidad. Los está guiando muchos su carne, los está guiando sus emociones, los está guiando lo que les parece, su propia prudencia, su consejo humano. Pero qué poco está guiando a algunos cristianos, Dios. Gente de espíritu diferente decide ser guiada por Él. Y esto es una decisión. Note que dice, Él no dice yo lo obligué, Dios no dice yo lo obligué a que me siguiera, a que fuera en pos de mí. Dice decidió, esto es personal. Usted decide seguir a Dios o no. Usted decide someterse a la palabra de Dios o no. Usted decide tomar la actitud del lado de la gente que tiene un espíritu diferente o la del montón de los demás, que toda esa gente murió en el desierto. Qué triste, ¿no? Guiados por sí mismos. Gente de espíritu diferente decide ser guiada por Dios. Todas estas cosas nos muestran a un Caleb, ¿ve? Un Caleb muy diferente con un espíritu diferente. Dios lo dice. En él hubo un espíritu diferente al resto del pueblo, ya que era más fácil hacer lo que el pueblo hacía, ¿no? Las mayorías. Era más fácil dejarse guiar por lo que el pueblo decía y hacía. Era más fácil decir, sí, verdad, volvamos a Egipto. Era más fácil. Sin embargo, este hombre, con su espíritu diferente, su actitud diferente, los que tienen un espíritu diferente. ¿Qué decir nosotros como iglesia? A nivel iglesia necesitamos hombres y mujeres como Caleb. Hombres y mujeres con un espíritu, actitud, entiéndase, diferente a la de los demás. Diferente a la de los amargados, resentidos, quejambrosos y hasta murmuradores que siempre ha caracterizado a la iglesia. Necesitamos gente de espíritu diferente. Porque al igual que la nación de Israel, a través de estos 40 años que estuvo allí dando vuelta a la nación, la historia de la iglesia bautista fundamental Caudal ha estado marcada por gente con una actitud mala, pésima. Gente resentida, amargada, quejambrosa y hasta murmuradores. Necesitamos gente con un espíritu diferente. ¿Lo es usted? Gente de espíritu diferente. 40 años en el desierto. Hubo gente con esas actitudes, ¿no? ¿No eran rebeldes? ¿No eran murmuradores? ¿No eran resentidos? ¿No eran quejambrosos? ¿No era gente que desanimaba a otros? No estamos muy lejos de la experiencia del pueblo de Israel como iglesia. Lamentablemente, a nivel historia de la iglesia hemos tenido gente infiel a Dios, gente carnal, gente rebelde. Hemos tenido gente que no se somete a nadie. Personas con las mismas características del pueblo de Israel. Por eso, hermanos, a nivel iglesia, nosotros como iglesia, para el 2022, el lema de la iglesia será tiempo de tener un espíritu diferente. Ese será el lema de nuestra iglesia. Cada año que pasa, Dios nos guía, oramos, buscamos la voluntad de Dios. Tenemos un lema como iglesia, ustedes lo saben. ¿Cuál será el lema para el 2022 en nuestra iglesia? Tiempo de tener otro espíritu. Entiéndase, otra actitud. Ojalá usted lo atesore y lo haga suyo. Quizá usted sea uno del montón, de los 600, 3.550. Quizás sea usted uno de esos. Pero ojalá que en este 2022 usted tenga un espíritu diferente, una actitud diferente. Y me refiero sobre todo a los antiguos, los viejos de la iglesia. Ojalá usted tenga este 2022 una actitud diferente. Se necesitan en la iglesia Calebs. ¿Qué tipo de actitud tendrá usted? Ojalá en este 2022, muy pronto empezará, usted pueda decir, Señor, aquí estoy, hazme un Caleb. Yo no quiero ser como esos otros. Quiero tener un espíritu diferente. Hermanos, no es otro el lema, es ese. Será el tiempo de tener otro espíritu. Entiéndase, actitud. Ese tipo de personas se necesitan en la iglesia en el 2022. Tiene su cabeza y mediten esto. Qué triste que tenga que pasar con lo del pueblo de Israel, ¿no? ¿Sabe cuándo el pueblo de Israel entró en lo que se había prometido? Cuando toda esa gente, como Dios mismo dijo, murió en el desierto. ¿Será que tiene que pasar eso en nuestra iglesia? ¿Que toda esa gente de mala actitud el Señor los trate? Quizás se vayan al cielo. ¿Será que tiene que pasar eso? No esperemos a eso, hermanos. Ojalá usted diga, Señor, aquí estoy. Yo he sido uno del montón o una del montón. Hazme un Caleb, persona de un espíritu, una actitud diferente para este 2022. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es cierto, Señor, que fácil es dejarnos contagiar, Señor, por el pecado, las malas actitudes, por seguir la mayoría, Señor, aunque ellas estén en contra tuyo y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como Caleb. Señor, que para este 2022 podamos tener un espíritu diferente, una actitud diferente. Que seamos, Señor, de bendición, que animemos en lugar de desanimar. Que callemos, Señor, y hablemos con tu palabra, aquel que necesita, quizás, ser confrontado, a lo mejor ayudado, alentado por tu palabra. Te pido, Señor, que obres en cada uno de los presentes. Danos, Señor, a nivel iglesia, siervos y siervas, Caleb, Señor, gente con un espíritu diferente, Dios. Cambia, Señor, actitudes en cada corazón. Y sobre todo, Señor, coloca en los corazones, así como lo hubo en el corazón de Caleb, esa decisión por ir en pos de ti. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Permite que cada decisión que se toma hoy sea firme. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.